Cariaga y recordando a su madre, a Esther, una gran mujer, Esther Balestrino de Cariaga. No aflojen, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios. Este es el mensaje que les doy en este día. Gracias. Quiero al Papa. O sea, uno no lo tenía mucho Bergoglio. No. Me acuerdo a un periodista diciendo si a Bergoglio, ¿viste cuando salía el humito? Sí. Si Bergoglio llega a ser... Eduardito. Y después fue. Yo soy el 9 de Boca, dijo. No hizo ni un gol. También una transformación, ¿no? Sí. Como que uno lo ve a Francisco de una persona distinta a Bergoglio, seguramente porque Bergoglio estaba como mucho más frustrado en una iglesia que parecía ir definitivamente hacia la derecha y venía de las últimas décadas en ese rumbo. Era impensado que la iglesia pudiera hacer algunas reformas, de hecho cuando se muere Juan Pablo II y asume Benedicto todavía es una iglesia más conservadora de la que ya habíamos vivido en esas décadas. Sin embargo, cuando aparece Francisco como figura, es como que renació. Es otra persona. Yo en una entrevista le preguntaba acerca de qué pensaba Francisco de Bergoglio y qué pensaría Bergoglio de Francisco. Y él me hablaba de la rigidez en algunas cosas de Bergoglio. O sea, él tenía una mirada crítica de algunas cosas. Y me dijo que la otra pregunta, la de qué pensaría Bergoglio desde esa mirada de Francisco, me dijo, esa te la debo, pero te prometo que la voy a pensar y te la voy a decir. El Papa tiene muchísimo Pegaste humor. buena onda con Francisco. Sí, yo lo adoro, pero no es fácil que yo lo adore. Lo increíble es porque me da un poco de bola a mí, eso sí. Porque sos buena. Eso me gusta, yo la verdad que le tengo un profundo cariño y además una profunda admiración. Creo que hoy la agenda internacional más interesante, no internacional en términos de países, sino como líder internacional, el que tiene un discurso distinto y además está tomando la agenda actual es el Papa, ¿no? Y se mete con temas realmente polémicos, pero sobre los cuales tenés que elaborar, como puede ser la inteligencia artificial. Creo que lo más interesante que se dijo de la inteligencia artificial hasta ahora fue lo que él dijo en el G7, pero volvamos a... porque podemos pasar horas hablando de Francisco. ¿Qué dijo de la inteligencia artificial? Que me interesa lo que... él... Porque uno podría pensar que él va a tener un pensamiento retrógrado y demás frente a los avances. Y él lo que hace sobre todo, y eso creo que es muy interesante y sobre todo en esta época y con los gobiernos que estamos viviendo y con una etapa donde uno ve mucho individualismo y muchos intereses inmediatos y no mirar al otro. Y el descarte, como dice Francisco, a los seres humanos, etcétera, etcétera. Creo que el esfuerzo interesante y encaminado de Francisco, más allá de líder religioso, es poner el humanismo en el centro de la escena, ¿no? Porque el humanismo finalmente, a partir de una mirada humanística, se te cambia tu relación con vos mismo y sobre todo tu relación con los demás, ¿no? Y tu relación con el mundo y qué mundo estás pensando. Y dentro de ese humanismo hay valores que Francisco lo tiene claro. Recién lo escuchábamos diciendo, conserven la memoria, ¿no? La memoria en todo sentido, la memoria en la tragedia, pero también la memoria en la construcción de la identidad, que es lo que te permite la construcción de futuro. Creo que el Papa, no lo vamos a interpretar a él, pero a partir de la foto de la visita a los genocidas, hubieron dos hechos relevantes del Papa que yo creo que fueron mensajes claros, porque el Papa habla mucho por sus gestos. Uno es el que recién comentaba Coti, y el otro, uno o 2 días después, fue a visitar en Italia, en Ostia, fue a un convento chiquito de monjas italianas, donde en ese convento es una religiosa, está la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas, que justamente hace desaparecer Astiz, ¿no? La señalada por Astiz. Eso me parece que habla... ¿Y esos gritos dónde son?
No sé. Me encanta. Dale, ¿y? Creo que son gestos muy claros los que está enviando Francisco acerca de lo que está pasando con los genocidas y con este intento de justamente pulverizar la memoria y los avances en la conciencia y la justicia que teníamos los argentinos. Pero hoy también mandó un mensaje después de sus vacaciones de julio, que en realidad el Papa nunca se toma vacaciones, sino que en sus vacaciones hace lo que tiene ganas, ¿no? Lee lo que tiene ganas, recibe a la gente que tiene ganas. Fue a este convento porque tenía ganas. Pero bueno, retomó la actividad oficial. Y hoy, en un nuevo mensaje del mes de agosto, habló de los políticos. Ajá. Y dijo, la política en este mundo empieza a estar denostada y sin embargo es mucho más noble de lo que se piensa. Y es la herramienta con la cual se puede transformar la realidad. Y mandó un mensaje a los políticos que me pareció muy interesante y sobre todo creo que los nuestros en este país y quienes gobiernan deberían abrir mucho los oídos. A ver. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política. No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder. Todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Admirable, admirable.